Análisis de las viejas teorías más importantes sobre la clave. ¿Qué es la clave? El vocablo clave dentro del mundo musical actual se refiere a la célula rítmica del son cubano, el cual es el estilo musical más trascendental de la música cubana. En el pasado, esta célula rítmica era interpretada en rigor por dos trozos cilíndricos de madera denominados claves, pero actualmente se interpreta con cualquier instrumento de percusión con una sonoridad representativa, como, por ejemplo, la caja china del timbal. La clave se divide en dos lados importantes, lado 3 y lado 2, los cuales funcionan en formas concadenadas en una orientación rítmica específica sobre un ritmo establecido. Esta orientación rítmica puede ser 3-2 o 2-3. En el ejemplo 1 se ve en el pentagrama la orientación 3-2 de la clave. Observe cómo el lado 3 abre y el lado 2 cierra. En el ejemplo 2 se ve en el pentagrama la orientación 2-3 de la clave. Observe cómo el lado 2 abre y el 3 cierra. Veamos una lista de las viejas teorías más importantes. 1. Teoría de la superposición del compás fuerte de la melodía sobre el lado 3 de la clave. 2. Teoría donde la melodía o el tumbado ataca a tiempo sobre el lado 2 de la clave y a contratiempo sobre el lado 3. 3. Teoría de la sincronización del patrón rítmico de la clave con figurados similares de la melodía. Y 4. Teoría de la superposición de la progresión acordal 1-4-5-4 sobre el 2-3 y 5-4-1-4 sobre el 3-2. Teoría de la superposición del compás fuerte de la melodía sobre el lado 3 de la clave. Esta teoría es formulada por algunos teóricos acerca de cómo debe establecerse la orientación de la clave y parte del principio de que el lado 3 de esta entidad es fuerte y que el lado 2 es débil, además de considerar fuertes a los compases donde dominan los sonidos relativamente más largos de la melodía y débiles a los compases donde dominan los sonidos más cortos. En esencia, la regla dada consiste en superponer lo más posible las partes señaladas como fuertes de la melodía sobre el lado 3 de la clave. En el ejemplo 3, entre la melodía y el 2-3 la clave se cumple al 100% la teoría planteada, y de hecho, aquí no existe ningún conflicto rítmico entre estos dos elementos. Observe cómo cada compás de la melodía considerado fuerte se superpone al lado 3 de la clave. En el ejemplo 4, la melodía y el 2-3 de la clave se disponen de acuerdo a la teoría en estudio, pero en el audio la clave se siente atravesada, es decir, aquí cada compás de la melodía considerado fuerte se superpone al lado 3 de la clave, sin que por ello se cumplan las expectativas auditivas entre la clave y la melodía. El ejemplo 5 es la misma melodía anterior y aquí los compases fuertes, disponiéndose en contra de la teoría en estudio, se superponen al lado 2 de la clave. Sin embargo, en el audio estos dos elementos se sienten en perfecta armonía, sin ningún conflicto. En este caso, la orientación correcta es 3-2 y a pesar de no haber una sola superposición entre los compases fuertes de la melodía y el lado 3 de la clave, el ritmo fluye de forma natural. Teoría donde la melodía o el tumbado ataca a tiempo sobre el lado 2 de la clave y a contratiempo sobre el lado 3. En el ejemplo 6, esta teoría se cumple en ambos incisos. En el inciso A, la orientación de la clave está dada en 2-3 y en el inciso 6b en 3-2. En ambos casos, la clave se siente correctamente en el audio.
Sin lugar a dudas, de todas las teorías y reglas que se están analizando, esta última es la más encauzada, pero tampoco es representativa del fenómeno rítmico el cual fundamenta de forma natural la orientación de la clave, debido a que, aparte de que no especifica el tipo de síncopa de la melodía, la cual ataca sobre el lado 3, en la práctica es posible hacer todo lo contrario. Veamos a continuación el ejemplo 7, el cual se encuentra en 2-3, cómo la melodía y la clave se escuchan correctamente en el audio, a pesar de que la melodía ataca sincopado sobre el lado 2 y a tiempo sobre el lado 3. Teoría de la sincronización del patrón rítmico de la clave con figurados similares de la melodía. Sin lugar a dudas, con esta teoría se ha confundido un fenómeno totalmente estilístico con otro totalmente rítmico, el cual se relaciona con la polaridad rítmica y se encuentra en los estilos populares más importantes alrededor del mundo. Dentro de la música cubana, la polaridad rítmica se establece en principio de la misma forma en que lo hace dentro de cualquier otro estilo musical foráneo, pero explícitamente en una forma más marcada. En este caso, dicha polaridad interviene y se impone en la forma en cómo los sonidos rítmicos más importantes se organizan entre sí, de acuerdo a sus ataques y duraciones dentro de determinados pulsos rítmicos a favor de cada lado de la clave. Establecer la polaridad rítmica correctamente con la orientación de la clave es lo que hasta ahora se ha identificado como, en cualquier estilo de la música cubana, estar en clave. Después que lo anterior se establece en un arreglo o composición o interpretación en clave, los sonidos rítmicos más importantes de la melodía tienden a enfatizar, por medio de un proceso de sincronizaciones con los sonidos obligados más importantes de la clave, el acento estilístico del son cubano, y es esto precisamente lo que ha confundido a los promotores de la teoría en estudio. El ejemplo 8 ha sido diseñado de forma tal que no solo la melodía repite exactamente en forma sincronizada el mismo figurado de la clave, dada en la orientación 2-3, sino que, además, dicha repetición sucede con el figurado completo de la clave al final de cada una de las frases de la melodía, satisfaciendo, de esta manera, la forma más exigente en cómo se puede presentar la teoría o regla en estudio. Sin embargo, al escucharse el audio de este ejemplo, se puede notar fácilmente que la clave está erróneamente atravesada con relación a la melodía. En el ejemplo 9, la misma melodía anterior coincide en forma sincronizada con una parte del figurado de la clave. Aparte de que aquí la repetición es inferior en comparación al ejemplo 8, la orientación 3-2 es la correcta, por lo que este ejemplo echa por tierra la teoría en estudio. Observe cómo los finales de las dos frases más importantes de la melodía, compases 3-4 y 7-8, repiten completamente la orientación opuesta de la clave. Teoría de la superposición de la progresión acordal 1-4-5-4 sobre el 2-3 y 5-4-1-4 sobre el 3-2. Esta teoría proviene de la teoría del movimiento tonal de los acordes, basada en el principio de la resolución armónica del acorde dominante quinto 7 sobre el acorde de tónica 1, debido al carácter de tensión del primero y de distensión del segundo. De acuerdo a la teoría en estudio, el lado 3, el cual se considera como una tensión rítmica, debe coincidir con el acorde dominante, mientras que el lado 2,
el cual se considera también como una distensión rítmica, debe coincidir con el acorde de tónica. De esta forma, 1-4-5-4 se superpone al 2-3 de la clave, ver ejemplo 10A, y 5-4-1-4 al 3-2, ver ejemplo 10B. Después de escuchar el ejemplo anterior, podemos darnos cuenta que todo está en regla en cuanto al tumbado de piano y la clave, y de hecho, en la música cubana casi todas dichas progresiones se manifiestan, producto al estilo tradicional, de esta manera. Pero el error aquí es mucho más grave, ya que para determinar la orientación de la clave, la teoría en cuestión casi sobrepone el poder tonal de los acordes por encima del poder rítmico de la clave, además de la confusión que se genera entre factores totalmente estilísticos con aquellos que son totalmente rítmicos. Veamos el siguiente ejemplo donde los incisos 11A en 3-2 y 11B en 2-3 constituyen respectivamente la negación práctica de los mismos incisos del ejemplo anterior, demostrándose de esta forma que la orientación de la clave obedece a factores esencialmente rítmicos y no de ninguna forma a factores armónicos y o tonales. A continuación aparecen los libros con los cuales usted puede ampliar su conocimiento sobre arreglos y composición de música cubana y los portales donde se pueden adquirir en diferentes formatos, ebook y paperback. Los tres poderes rítmicos dentro de la música cubana, The Three Driving Powers in Cuban Music, Morfología del tumbao para piano, El arte de hacer música cubana y 5 pasos para arreglar, componer y tocar música cubana y salsa en clave. Los portales son amazon.com y barnesnoble.com. Muchas gracias.